Hola amigos de Newton, ¿cómo están? Aquí el Santa Olaya costeño les saluda con un vídeo muy especial porque finalmente ha llegado el momento de analizar en profundidad todo lo que vimos en aquel Animation vs Physics que tanto nos encantó. Ese vídeo de Alan Baker que condensa muchísima física en solo 15 minutos. En un vídeo con gran factura audiovisual, una auténtica joyita. Que seguro que tuviste y te quedaste preguntando, ¿qué hay de cierto? ¿Realmente la física funciona así? ¿Qué esconden los detalles que aparecen en el vídeo? Yo hice una pequeña reacción a ese vídeo apenas comentando lo que iba apareciendo según sucedía. Pero prometí que haría un vídeo más largo, más extenso, con dos genios de la física analizando en profundidad cada detalle que aparecía y en particular la física avanzada que se explora en este vídeo. Y prometí que haría un directo en Amautas y finalmente lo hemos hecho. Ahí tienes en la página de Amautas, además de muchos cursos y mucho más contenido de ciencia, ese directo al completo. 1 hora y media hablando en profundidad de cada detalle que se ve en este vídeo. Y hoy lo que les traigo aquí es un resumen, los mejores momentos que hemos vivido en esa conversación, en ese directo. Si quieres ver el vídeo completo, pásate por Amautas. Mientras aquí saldremos de dudas sobre las controversias que surgieron alrededor de este vídeo, como por ejemplo el autoimpulso. Veremos física avanzada que aparece en el vídeo relativa a los agujeros negros, la teoría de cuerdas o los viajes en el tiempo. Y todo eso con dos grandes expertos. José de Stein, doctor en física, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y experto en teoría de cuerdas, además de gran divulgador científico con libros como estos que pongo por aquí. Y por otro lado también mi amigo Francis Villatoro, físico e ingeniero informático, doctor en matemáticas y profesor en la Universidad de Málaga. Además que también tiene un blog de divulgación científica que siempre recomiendo porque es una auténtica joyita. Un blog que siempre habla de actualidad científica y es una auténtica maravilla. Pues nos hemos sentado los tres y hemos analizado en profundidad cada detalle de este vídeo, en particular los que tienen que ver con física avanzada. ¿Es cierto lo que aparece en este vídeo? ¿Qué fallos hay? ¿Realmente tiene algún sentido? Pues atentos, atentas, porque viene un vídeo tremendo que te va a hacer que te estalle en la cabeza. Un vídeo de lo mejor de Animation vs Physics en profundidad, analizado por 3 divulgadores científicos. ¿Preparado? Pues vamos con ello. Es una obra artística, ¿no? Pues hay mucha licencia, una obra artística, pero es verdad que cuando va a la física, ahí sí hay muchas cosas que comentar. Y física muy, muy avanzada, como decían. Sí. Pues Sí, bueno, empieza con algo muy sencillo, definir lo que es el espacio y un poco el tiempo. que además todo esto es muy útil para las clases de física. Yo ahora estoy dando clase a maestros de física y son herramientas muy interesantes para primeros cursos de cinemática, de dinámica, para definir magnitudes, ¿verdad? Sí, el otro día lo comentábamos, o sea, el ingenio para, bueno, lo sabemos, ¿no? Cuando hay una buena imagen en un libro de texto, esa famosa una imagen vale más que 1000 palabras es rotunda. O sea, en este caso hay mucho ingenio a la hora de representar muchos conceptos de física que realmente está claro que yo usaría este video también para contar cosas porque te los muestra inmediatamente, no hace falta empezar a hacer una explicación en abstracto, sino que aquí uno lo ve, por ejemplo, ahora en la aceleración. Bueno, avanzamos y aquí llega uno de los momentos más comentados en redes que ha generado mucha discusión y porque además recuerda mucho a todas esas cosas que siempre hemos dicho que uno no se puede impulsar a sí mismo, ¿no? Sí. Y aquí está la autoimpulsión, ¿no? Lo que ha sido muy polémico en redes. A mí me resulta un poco convincente. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Vale? Ha quedado claro que es una cosa bastante confusa y desde luego difícil de justificar. Esto está buenísimo porque es un poco el efecto de los patinadores, ¿no? Sí. Cuando va girando, además como la bola sigue, se va cortando la cuerda, entonces es un círculo cada vez de radio más pequeño, la velocidad tangencial crece, crece, crece y Sí. lo aprovecha para Y lo aprovecha para impulsarse. impulsarse. Ahí llega al cohete y comienza una aventura, ¿no? Arranca el cohete y comienza el viaje por el espacio. Aquí empieza a aparecer mezcla ya con, bueno, primero eso es ingeniería, ¿no? De cohetes. Y ya empieza a mezclar ingeniería con física y con física avanzada, porque empieza a aparecer fórmulas de relatividad, por cierto. Y estamos ya dejando la física clásica. Bueno, ahora entramos en el electromagnetismo. Ya está al 1% de la velocidad de la luz. Al principio de momento no es que sea raro, hay un anillo que tiene un campo magnético, también es como si fueran imanes. Sí. Se supone que tiene una corriente circulando, él agarra una barra metálica y la imanta. Eso es algo Sí. perfectamente correcto. Está creando un imán permanente con Esto ya es raro, ¿no? Pero bueno, ya no solo porque un metal lo doble así, sino que además, bueno, ahora va a mostrar como que se quedó convertido el cohete en un imán con polo norte y polo Un sur. solenoide, esto debería ser un electroimán y tendría que tener algo que lo excitara, ¿no? Con un imán permanente no puedes lograrlo. Eso es un cañón magnético, lo que se hace es ir encendiendo y apagando los diferentes imanes, los diferentes solenoides. Entonces lo vas encendiendo y apagando. ¿Por qué? Porque si tienes uno, cuando entras en ese campo magnético lo que haces es un movimiento oscilatorio alrededor del imán en el que te encuentras. Primero te aceleras, pero claro, después el campo te tira hacia atrás, te desaceleras. Si tú tienes solamente un imán.
Entonces tú tienes que jugar con encender y apagar los imanes o cambiar las polaridades Y para que te vuelva a acelerar una vez que has pasado el centro del solenoide. ahí El había un quasar. quasar, ¿no? Sí, Sí. Como además un núcleo de galaxia, ¿no? Activo ahí sí, con jets y una exacto. galaxia espiral. Sí, en principio en muchas galaxias, en el centro de la galaxia nos encontramos un agujero negro supermasivo y ese agujero negro supermasivo acreta materia porque forma, bueno, en general las galaxias en el núcleo, en la parte central, en el bulbo de la galaxia, hay una gran acumulación de materia. Hay una enorme cantidad de estrellas de neutrones, agujeros negros, se cree que también hay agujeros negros de masa intermedia y hay un gran agujero negro central. Ahí hay un enorme pozo de potencial gravitacional y entonces muchas cosas caen en ese pozo y acaban orbitando alrededor de ese agujero negro supermasivo que tiene masas de millones de masas solares o de miles de millones de masas solares en algunos casos. Y entonces de vez en cuando algunos objetos que se acercan demasiado pues se estiran y parte de estrellas, por ejemplo, cuando se acercan demasiado, se acercan al afelio, bueno, perihelio, ¿no? El punto más cercano en la órbita del Sol sería perihelio, el periastro, creo que es cuando es un objeto Periastro. arbitrario. Cuando te acercas al periastro, parte de la materia de la estrella puede ser capturada por el agujero negro. Eso ocurre, por ejemplo, en nuestro agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que tenemos en la Vía Láctea, que se llama Sagitario A estrella. De vez en cuando caen nubes de gas y caen nubes de gas y entonces hay actividad en rayos X que podemos observar y se lleva observando. Pero claro, es un agujero negro durmiente porque eso son pequeñas cantidades, no hay grandes cantidades de materia que caigan. Pero en muchos agujeros negros supermasivos hay un flujo relativamente continuo de materia que está cayendo y se forma un disco de materia. Un gran disco de materia que es lo que vemos ahí en esa especie de anillo que rodea al agujero negro, es el disco de acreción de materia. Y claro, la materia que está acretando el agujero negro se va acelerando conforme da vueltas alrededor del agujero negro y se va acercando al horizonte del agujero negro, en realidad no al horizonte, sino a una región que es la región que viene, se llama la órbita circular estable más cercana, ISCO, que es hay una región entre el agujero negro, el horizonte, y la región del disco en la que no hay materia, prácticamente está vacía, porque cualquier cosa que esté en esa región, está demasiado cerca del agujero negro, cae rápidamente en espiral al agujero negro. Entonces se forma un disco de materia, la materia va acelerando y moviéndose en espiral en ese disco y cuando se acerca a ese borde cae rápidamente al agujero negro. Entonces el agujero negro periódicamente recibe cantidades más grandes, a ver, la materia va como en grumos, cantidades más grandes o menos grandes, pero está constantemente recibiendo materia, con lo que parte de esa materia cuando cae, claro, la materia en el disco de acreción está en estado de plasma, se acelera, se separan los electrones de los núcleos y genero campos magnéticos. Genero intensos campos magnéticos que en general son líneas de campo magnético que parten del disco de acreción de materia y que caen en el propio disco. Igual en el Sol. Las líneas de campo magnético tratan de estar cerradas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estoy cerca de ese borde? Ese borde de esa órbita circular estable interior más próxima al agujero negro. Pues cerca de ese borde las líneas de campo magnético no se pueden cerrar, porque se encuentran líneas, tienen una línea de campo magnético cerrada al lado, pero tienes otra que no se puede cerrar. Entonces esa línea trata de cerrarse de alguna manera. Entonces se acerca hacia el agujero negro, con lo que esa línea acaba acercándose y curvándose. Y entonces se forman campos magnéticos en forma espiral, transversales al agujero negro y al disco. Hay que recordar que el agujero negro puede tener un eje de giro diferente al eje de giro del disco. Es transversal al disco de materia. Estas líneas de campo magnético. Y estas líneas de campo magnético tienes como unas enormes líneas aceleradas en espiral hacia arriba a ambos lados, a ambos polos, digamos, del disco. Transversal al disco hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, parte de la materia que cae al agujero negro es desviada por estos campos magnéticos y escapa transversalmente formando un gran chorro. Tú tienes un enorme chorro en algunas galaxias, en M87 el chorro es enorme, no sé si era, no recuerdo la cifra, pero del orden de 100 veces el diámetro de la galaxia. Son chorros enormes. Y son chorros formados por grumos. En general hay como una densidad promedio de materia y de vez en cuando cae una gran cantidad de materia, ¿no? Cae un gran grumo y ese gran grumo hace que el chorro pues tenga como estructuras, ¿no? Como zonas con... Y esas zonas cuando las vemos desde la Tierra, si el chorro apunta hacia nosotros, nos parece que se mueven de manera superlumínica. Pues es un efecto de velocidad de fase, es un efecto aparente.
No es real, ¿eh? Se mueven a velocidades altas, pero tampoco tan altas, ¿eh? Y son chorros relativistas porque se mueven a velocidades relativistas. Entonces, esos agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias tienen, cuando están activos y tienen un disco de acreción de materia, tienen también ese gran chorro que se ve aquí en esta figura, ¿no? Entonces vemos la galaxia, su núcleo galáctico activo y su gran chorro. El chorro parece como que está llegando a otra galaxia, eso es algo muy excepcional. Chorros tan grandes es muy difícil, pero bueno, sí es verdad que hay galaxias que están muy próximas. Andrómeda está muy próxima a la Vía Láctea, ¿no? Si Andrómeda o la Vía Láctea tuvieran un núcleo galáctico activo, es posible que el chorro alcanzara a la otra, ¿no? Pero eso a escala galáctica es muy difícil. Los chorros normalmente no son tan grandes como para llegar a otra galaxia. Pero aún así es lo que se ilustra un poco en la figura. Porque vamos ya directo al interior del agujero negro y aquí creo que hay muchas cosas. Sí. Fijaros un punto clave ahora, se acerca a un agujero negro supermasivo. ¿Por qué se acerca a un agujero negro supermasivo y no a un agujero negro de masa estelar? Porque quiere hacer lo mismo que se hizo en la película Interestelar. En los agujeros negros supermasivos, eh, la aceleración de la gravedad, de la gravitación en el horizonte es muy baja. Y entonces tú puedes penetrar en el agujero negro prácticamente sin riesgo. En un agujero negro de masa estelar, el horizonte es demasiado pequeño y cuando te acercas cerca del horizonte, incluso fuera del horizonte, cerca, ya tienes unas tensiones de espaguetización, tienes una diferencia de la gravedad entre tu parte más cercana al horizonte y tu parte más lejana, suficientemente grande como para que te estires. O sea, aquí acaba de atravesar el plasma, ¿no? Claro, si esto hubiera sido un disco en la película Interstellar, lo que se veía en la imagen no era un disco de materia, era un disco de luz. Entonces, el planeta Miller, era el planeta más cercano al horizonte, atravesaba un disco de luz. Entonces, un disco de luz que además tenía un espectro picado en la temperatura del Sol, con lo que ese planeta, toda la luz solar que recibía era del disco de luz que rodeaba al agujero negro. Entonces, claro, cuando un planeta atraviesa un disco de luz, pues no hay ningún problema. Si fuera un disco de materia, habría una cantidad de rayos cósmicos que destruirían cualquier tipo de atmósfera, todo ese mar que se veía en la película, esas olas pan tsunamis, ¿no? Esa marea a tamaño de todo el planeta que tenía la parte de una enorme ola, no recuerdo qué altura tenía, pero una altura enorme, eran como dos olas en antípodas del planeta que se movían dando vueltas alrededor del planeta, ¿no? Pues todo eso se destruiría si hubiera un disco de materia. La única opción es que ese disco no sea de materia. Entonces aquí se dibuja como si fuera un disco de materia, porque tú ves ahí como grumos, ves como cosas, pero en realidad es luz. Debería ser solo luz, solo un disco de fotones. Y por supuesto, la luz que está iluminando esto es similar a la del Sol. Acercarse tanto al Sol te destrozaría completamente. ¿Y las partes del agujero negro? Perfecto. Es un agujero negro de Kerr en rotación que tiene y muestra sus diferentes partes. Fíjate, aquí aparece como que estamos viendo la singularidad, pero en realidad no puede ser la singularidad. La singularidad no puede salir, la luz. Sí, sí, no, eso creo que estabas por decir tú. O sea, cuando va hacia adentro y se ve desde afuera, Sí. te lo ve enrojecerse Y pararse. enlentecerse. Sí. Claro. Eso sería así, ¿verdad? Sí, básicamente. Sí. O sea, para una persona que ve fuera no le ve entrar porque se quedaría congelado, ¿no? De alguna forma iría... Bueno, la longitud de onda cambiaría, se estiraría, entonces pasaría al rojo, pero después continuarías. Te irías a unas zonas del espectro en las que acabarías desapareciendo como rayos X, tú no acabarías no viéndolo. Tú necesitarías tener una antena capaz de recibir todas las longitudes de onda posibles para poder ver eso más o menos como una imagen quieta. Tú rápidamente verías que se va hacia el rojo y desaparece porque ya emite una longitud de onda que tú no ves. Está buenísimo. ¿No te gustó, tío? O sea, desde adentro Sí. ves una especie de cosmología invertida. Un universo que se contrae, se contrae, se contrae. Yo lo hubiera pintado más de azul, me parece que Sí, es más bien hacia el azul lo que se ve desde adentro. ¿No verías el universo morir? Acá hay dos cosas. O sea, por una parte, sí es cierto que mirando el que cae, ve los relojes de afuera ir más rápido. Sí. Entonces, y así como desde afuera ves que se frena el reloj de la persona del que está cayendo, cuando está por atravesar el horizonte de eventos, desde adentro en ese mismo momento dirías que ves infinitamente rápido pasar el tiempo afuera. Pero recordemos que también ves infinitamente hacia el ultravioleta la luz. Entonces vuelve a pasar un poco lo mismo, que no importa el detector que tengas, te va a salir de tu detector. O sea, hay un momento de invisibilidad
práctica que es inevitable. ¿Y qué pasa cuando enciendes una luz en un agujero negro? Bueno, en principio, toda la luz va en dirección hacia la singularidad, en la misma dirección en la que tú caes. O sea, no tiene sentido que se orienten en dirección contraria. No saldría hacia arriba, tendría que curvarse, ¿no? Claro, o sea, tendría que, no saldría luz, pues no verías esa luz ahí. Pero bueno, ahí se está viendo como si hubiera una especie de gas que está siendo iluminado por la linterna. Entonces no tiene mucho sentido. Sí, luz no sale, pero déjame, Francis, me gustaría, o sea, este es un punto delicado. Cuando uno está dentro del agujero negro, la singularidad ya no es más un punto. La Mm. singularidad es todo, es el futuro, Es el futuro, sí. es un instante de tiempo en todo el universo. O sea, cuando entras dentro, no importa hacia dónde desvíes tu cohete, vas a caer en lo que llamamos la singularidad. Pero de hecho, luego en el diagrama de Penrose se va a ver, es horizontal en el diagrama de Penrose, ocupa todo el espacio Mm. disponible para la persona. Entonces eh, si la persona, digamos, enciende unas de luz en el interior del agujero negro, salir no va a salir, eso está clarísimo, pero yo creo que la va a ver ir hacia el futuro, la va a ver igual el que está dentro, no creo que note ninguna diferencia con lo que vería el que está afuera. El local, el observador local que enciende la lámpara, yo creo que ve lo mismo dentro o fuera del agujero. Si uno cae con un móvil, más vale que mande todos los WhatsApps antes. Bueno, en cualquier caso no van a salir de adentro, pero tú afirmas que no vería la pantalla del móvil. Que de hecho hay un error. O sea, él ve aquí esto, por ejemplo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, parece como que ha caído materia que cayó en el pasado y que él logra ir más rápido que la materia que cayó en el pasado. Eso tampoco tiene sentido, ¿vale? O sea, en principio, todo lo que cayó antes que él está necesariamente en tu futuro. Que decía que en Interestelar pasa algo parecido, cuando entraba en el agujero negro veía materia por los lados y... Sí, claro, intentaban dibujarlo así de una manera un poco para que se viera en la película. Ahora aquí pasa algo, ahí parece como que entra en una región diferente, como si, bueno, los agujeros negros de Kerr, los agujeros negros en rotación, que son los únicos agujeros negros físicos, ¿vale? No pensamos que puedan existir en la naturaleza agujeros negros estáticos, ¿sí? Porque en un agujero negro estático, cualquier cosa que le caiga, por ejemplo la luz, ya le mete en un momento angular. Pasa que es una muy buena aproximación de la física de un objeto que tenga un momento angular bajo. Decir que es cero, pero es una aproximación. Físicamente, necesariamente va a tener algo de rotación, ¿no? Y en la práctica, casi todos los agujeros negros son resultado de colapso de algo, y en un colapso el momento angular se conserva y el giro aumenta. O sea que necesariamente todos están en rotación. Y en los agujeros negros en rotación hay como dos horizontes. Hay un horizonte externo y hay un horizonte interno. Y la singularidad, que tiene forma anular en las ecuaciones matemáticas, que todavía no se entiende muy bien realmente la física de esa singularidad, está dentro del horizonte interno. Y ambos horizontes se comportan como superficie nula. O sea, lo que pasa para los observadores de fuera adentro con el horizonte externo, también pasa con el horizonte interno. Entonces, ese juego es difícil de representar en el vídeo y yo no estoy muy de acuerdo con cómo lo han hecho. Sí, aquí parece que entra, de alguna manera está como entrando en el horizonte interno y es el momento en el que actúa la espagetización. Como si la espagetización fuera un fenómeno asociado al horizonte interno y no al horizonte externo, lo que no tiene sentido. Pues, ocurre en todo el interior. El problema es ese, que cuando tú caes, tú no ves. O sea, es que tenemos la sensación de que cuando tú caes en el agujero negro, tú ves como si estuvieras en tu casa, ¿no? Como si hubiera fuentes de luz por todos lados, iluminando todos los objetos, y que la luz se puede llegar a ti. O sea, la luz se mueve hacia el futuro y hacia el pasado y llega desde donde esté, llega a tu pasado. Pero no es cierto. O sea, en ese momento, la parte espacial es puramente temporal, se comporta como un tiempo. Todo es futuro. Entonces, nada, tú no ves el futuro. De hecho, aquí aparece lo de la espaguetización, que es acercándote, ahí pone él ya que hay un segundo horizonte. Y entonces parece como que acercándote al segundo horizonte, como si el borde del horizonte fuera el que él espaguetizara. Y fíjate que se queda quieto. Esto recuerda un poco fíjate el diagrama que ha dibujado, ¿no? Con los dos horizontes, el externo y el interno, con la singularidad debajo. Esto recuerda un poco a la idea de la que abusó Kip Thorne en la película Interestelar, que es una idea de que hay varias singularidades en un agujero negro, hay como ondas de choque de todo lo que cayó en el pasado, todo lo que cayó, todo lo que caerá en el futuro, generan como ondas de choque en el agujero negro, y que esas ondas de choque, según los modelos, algunas pues son regiones en las que el espacio-tiempo tiene una estructura tan compleja que deja de tener sentido las propiedades del espacio-tiempo como algo continuo. Y el espacio-tiempo se vuelve una estructura muy fractal,
y desaparece, ¿no? De alguna manera, como si las ecuaciones de Einstein nos estuvieran diciendo que en las singularidades el espacio-tiempo de alguna manera desaparece. Y tenemos que buscar una teoría cuántica de la gravitación para explicarlo. Pero claro, en la singularidad de todos los objetos que cayeron antes que yo, es una singularidad mucho más suave, donde ese efecto de destrucción de lo que es la propia estructura del espacio-tiempo es mucho más suave, y es lo que aprovecha en la película Interstellar Killzone para explicar que la nave como que choca en una región y se sitúa en un sitio, la nave se rompe y sale el astronauta y Cooper y se pone como a flotar en una estructura, ¿no? Y eso los seres de la quinta dimensión lo aprovechan para meterlo en una especie de hipercubo que le protege en esa región, porque ahí el campo gravitacional pues es débil, ¿no? Y no te pasa nada. Y yo creo que eso es lo que ha querido reflejar aquí en el vídeo, ¿no? Y ahora de repente construye una cosa que es absolutamente especulativa, que es una especie como de transición a una especie de brana, ¿no? Como si entendiera la singularidad hecha de branas, de algún tipo de estructura de carácter cuerdístico de tipo tubular, y que, pues claro, ya está en una escala muy inferior a la escala de los quarks, de lo que exploramos en el LHC, ¿no? Esto es muy, muy especulativo, y en cuanto a las imágenes son puramente artísticas, no tiene mucho sentido. Bueno, creo que abajo dice worldsheet, o sea que pone como si fuera, o sea, worldsheet es la trayectoria que en el espacio-tiempo describe una cuerda Mm. abierta o cerrada, que no le veo ningún, o sea, para mí a partir de acá lo que hace es, ni siquiera, porque obviamente la teoría de cuerdas tiene sus leyes y sus reglas, no es que respete mucho, sino que toma elementos de la teoría de Mm. cuerdas, algunos muy simpáticos, algunos bien, Sí. pero bueno, yo creo que le han contado algunas ideas de cuerdas y las que él vio que le servían para estéticamente armar una historia las utilizó, Sí. pero no sé, yo no le veo ningún sentido a que haya algo llamado worldsheet que tenga esta forma. Y aquí yo cuando vi el vídeo, cuando he visto el vídeo, me da la sensación de que está como tratando de dibujar gráficamente esa idea de que la entropía del agujero negro en el horizonte se puede interpretar como una serie de branas en el horizonte. Ahora entra como un cilindro. Esto es una idea de aproximar la singularidad por un cilindro, por una estructura cilíndrica, que, bueno, pues, hay algún que otro modelo teórico de plantear que se puede aproximar localmente la estructura de singularidad por un espacio que no sea el espacio-tiempo de nuestro universo de tipo de Sitter, pues plantear un espacio-tiempo tipo anti de Sitter en la región de la singularidad, y entonces plantear que la transición entre ese espacio anti de Sitter y el espacio de Sitter es pues, una especie como de cilindro de branas o de cilindro de Worldsheet, como le quieras llamar, ¿no? Una estructura. Y yo creo que intuyo que es lo que quiere dibujar. Acá pone anti-de-Sitter y conformal field theory como para Sí, preparar el terreno. O sea, sí. son dos palabras claves de lo que se llama la correspondencia Mm. AD-CPT, que hecha por un físico argentino, Juan Martín Maldacena, hace ya 25 años. Pero bueno, pone las palabras. Yo creo que no tiene. Pone Sí, las palabras y va a empezar a introducir elementos. Lo va a usar, yo creo que exactamente. estéticamente, con ideas muy, muy vagas, pero bonitas. Igual aquí está para mí el peor error del vídeo, que es está a la izquierda dibujado algo así como él acercándose a la Ah, singularidad, Y que la negando. pone como un punto, y entonces se confunde al lado, pone el diagrama de Penrose. En el diagrama de Penrose ese es justamente el punto, digamos, parece un reloj de arena. El punto que intersecta la X sería el punto de el lugar en el que se produjo el agujero negro en el momento que se produjo. El horizonte de eventos es la línea que ahora mismo el punto naranja está está atravesando, atravesándose. pero la singularidad es la línea de arriba, la Mm. línea cerrada, esta es la línea sí, como un diente de sierra, que está arriba de ese diagrama. Y vas a ver que cuando se mueve, sí que nos deja avanzar un poquito más, va a ver que se Lo diré acerca la hacia singularidad. arriba en ese. El punto naranja va hacia la X, hacia el Sí, punto de la X. sí, y fijaros que cuando se va acercando, el tamaño aumenta. Aparece como una escala 0,0 muchos ceros, y los ceros se van quitando. Se va acercando a una dimensión de tipo anti de Sitter, en la que cuando tú avanzas no crece la distancia, sino que decrece. Esto, hay algunos modelos, bueno, yo no sé, es que esto es como muy especulativo. Hay algunos modelos que se han publicado eh, modelos que intentan entender un poco eh, la singularidad utilizando ideas sueltas y combinándolas. Y hay algunos modelos que hablan de esto, de los mundos Brana, en los que plantean que podría haber como una estructura de este tipo, pero no es realidad como un agujero negro, no como un diagrama de Carter de un agujero negro, sino como un diagrama de Carter de dos universos conectados que representan la singularidad.
La singularidad serían esos dos universos, son como dos branas, tres branas que están en interacción que definen la singularidad. Entonces lo que creo que ha querido representar con ese diagrama así, formando como una especie como de semicírculo arriba y semicírculo abajo. Esto son cosas muy especulativas porque al final es jugar con ecuaciones y no llega muy lejos. Y ahí se puede hacer que haya una transición entre un espacio de tipo de Sitter y un anti-de Sitter. Pero otra cosa para comentar, porque dentro de un ratito va a aparecer un agujero de gusano, es que justamente si ese diagrama de Penrose uno mira el lado derecho, el universo exterior, todo lo que no ha caído en un agujero negro, es todo lo que está, digamos, a la derecha o sea, piensa en la X, a la derecha de la X. Lo que Ujú. está a la izquierda de la X en principio no pertenece a este universo. Sin Pero todo embargo, eso. si hubiera algo allí, podría caer también al agujero negro y encontrarse conmigo adentro. Entonces esto está muy conectado a lo que va a aparecer después, que es el puente de Einstein-Rosen, los agujeros de gusano y demás. Son dos universos conectados por el interior de un agujero negro. No puedo verlo, pero creo que pone universo paralelo. Me suena haberlo leído. Y Claro, por el universo claro, paralelo, sí. pues acá es donde él se para en algo que parecieran ser branas, porque uno ve emerger ahí como si hubiera un burbujeo, Sí, de que cuerdas. parecen ser cuerdas cerradas que salen de la brana, y vibraciones ¿Y ondas que de pasan por probabilidad? la brana. Ah, aparecen ondas de probabilidad también por ahí. Salían en el dibujo de antes. Sí. Aparte, no, Ahí está, por ejemplo, la ecuación de Rödinger. sin más Nos relación. dice, la manzana en realidad es una variedad de Calabi-Yau, ¿no? Es una compactificación de las dimensiones extra del espacio-tiempo en teoría de cuerdas. Pero es un guiño, ¿no? Sin más a la Sí, yo historia. creo que sí, creo que no tiene ningún sentido. La manzana es como algo mágico. La manzana que representa como la gravitación. Y está ahí como diciendo que la gravitación en realidad es resultado de la compactificación de dimensiones extra. O sea, ese es el cilindro de Tipler. En principio es un cilindro de Exactamente. Tipler, que en principio es una solución, es un cilindro infinito para que funcione, en el que hay curvas espaciotemporales cerradas en su interior. Y que, por lo tanto, entre comillas, permite viajes en el tiempo. Pero bueno, también requiere energía negativa el poder formarlo y una serie de cosas que que no sabemos que existan en nuestro universo, ¿no? Y un Pero bueno, cilindro. en principio sería un cilindro, que ese cilindro pues quizás recuerda a ese tubo rojo que veías, que se veía, algo así, no sé, es decir, eh, Sí, lo va a como... usar, lo va a usar para viajar atrás en el tiempo. Quizás sea lindo Sí, mencionar acá que fue alguien conocido por todos, Hawking, quien argumentó contra o sea, el cilindro de Tipler parece algo muy exótico que seguramente no sí. puede existir, pero lo más cercano a un teorema lo escribió Hawking, que se llama conjetura de protección cronológica, que muestra que el cilindro de Tipler no, digamos, necesita ser infinito para poder Sí. funcionar. Esto, yo estuve buscando, hay algunas soluciones, de hecho, algunas soluciones de españoles que hablan de eso, de un espacio anti-de Sitter hiperbólico proyectado en H2, ¿no? En el espacio de los cuaternarios al cuadrado, que se puede conectar con el cilindro de Tipler. Entonces, lo mismo han leído ese artículo que se ha usado muy poco, se ha citado poco y se ha usado poco para inspirarse en esta idea, ¿no? La idea de conectar el cilindro de Tipler con un capuchón de tipo anti-de Sitter. Y aquí ya Sí, descubrimos hay la. una muestra de eso, como que antes estaba en la cuarta dimensión y ahora está como una especie de objetos en la quinta dimensión, en esa quinta dimensión anti-de Sitter, y son los que han creado, son esos otros de la película Interstellar, que han Sí, creado todo este guión, ¿no? Para darle coherencia y cerrar la historia desde el final, ¿no? Le dan la cuerda, al principio puede ser una cuerda mágica, ¿no? sí, sí, Es una sí. cuerda de teoría de cuerdas, que la han Esa parte es lanzado al divertida, espacio. pues tira una abierta y una cerrada, y Exactamente, la, tiene una cerrada y resulta que la cerrada acaba como una bola, como un objeto masivo, sí. como un objeto masivo. Eso, digamos, que son guiños, creo yo, a la conjetura de Maldacena Sí, también, porque sí, son la cuerda cerrada la que está ligada a gravedad. También en la conjetura de Maldacena, si ellos están viviendo algo así como en la frontera del espacio, las cosas que ocurren en la frontera tienen un correlato con lo mm, que ocurre en el interior. Entonces, no sé, este sí, cohete, que luego va a ser un cohete que el sí. personaje puede utilizar para viajar, al final no son más que cuerdas en la brana de la frontera, qué sé yo. Sí, exactamente. O sea, esto es la holografía, ¿no? La versión holográfica. En la frontera del universo hay campos que interaccionan entre ellos y sus estados cuánticos, su entrelazamiento, etcétera, es lo que da lugar a ese interior donde ocurre, se observa la gravedad y donde hay objetos. Entonces, toda la información y todo lo contenido en el interior en realidad es pura emergencia a partir de cosas que ocurren en superficie.
Entonces en la frontera están ocurriendo cosas y esas cosas se reflejan, son cosas cuánticas, de ahí antes la ecuación de Rödinger, fenómenos cuánticos en la frontera se reflejan como objetos que gravitan en el espacio tridimensional contenido en su interior, que no existe, porque en realidad solamente existe la frontera. El espacio interior, el bulk, no es existente, es solamente emergente. Hay entrelazamiento, ¿no? Entanglement. Sí, ahí habla, claro, porque en principio lo que ocurre en la frontera es la información que hay en la frontera básicamente es entropía de entrelazamiento. Solo hay información de interacciones entre campos, ¿no? Solamente información, y esa información se refleja en objetos reales en el bulk, en el interior, emergidos. Entonces, un cohete en el universo tridimensional que no existe, en realidad es resultado de ciertos correlatos, de cierto entrelazamiento en el contorno. Bueno, ahora le da la vuelta. Sí. Claro. Para generar, digamos, la máquina del tiempo, con esto hay que ponerlo a girar. Pero claro, como el interior es el contorno de lo que hay debajo, porque lo que hay debajo no existe, es emergente. Si tú generas curvas espaciotemporales cerradas en los campos conformes que están en la frontera, eso generará efectos de viaje en el tiempo en los objetos que se encuentren dentro del bulk, porque son, ya digo, objetos emergentes, no son reales. Ahí está, aparece un tercer personaje. Ahí le mete todos los objetos han sido Pasado. introducidos y supuestamente pueden ser también controlados desde esa quinta dimensión. O sea, este vídeo vendría a ser como un móvil perpetuo, ¿no? Porque de alguna manera va a terminar justificando por qué ocurrió todo lo anterior y le podría volver a empezar y así eternamente. Y la manzana. Pero digo, hay muchas ideas que cuando tú las buscas, porque como te pone texto algunas ideas, tú coges esas ideas, las buscas en Google Scholar y te encuentras artículos que tienen esas ideas en el abstract o en los títulos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que después cuando te miras los artículos dices, pues, no sé, de lo que yo leo en este artículo a lo que veo en la imagen no encuentro fácil correlato, ¿no? Sí, que la inspiración de todo el vídeo es profunda. O sea, realmente hay una persona que ha tomado un tiempo en profundizar en física Claro. muy avanzada. Sí. Como dices tú, de Sí, el- sobre una línea argumental, pues ha ido metiendo ideas físicas con ideas puramente dramáticas, ¿no? Puramente de guión. Perdón, y ahí se tira y se produce por eso a mí me parece que esto es una debrana, porque él se tira entrando en el bulto del espacio y lo que queda acá es una excitación. Sí. O sea, estas ondas que se generan ahí, que se mueven, serían el correlato holográfico del tipo cayendo dentro. Es la información del tipo cayendo dentro que quedó Exactamente. Pues esto ha sido todo, compañeros, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Como ven, es una auténtica joya esta obra de Alan Becker, que contiene un montón de sutilezas científicas que solo un experto puede detectar y llegar a analizar en profundidad. Ahora, les recomiendo que pasen por Among Us para que vean el vídeo completo. Además, se van a encontrar muchísimos cursos que son de tu interés. Pues esto ha sido todo, compañeros. Pues como siempre digo, espero que estudien mucho y les dé mucho el coco, que alguno de ustedes puede ser el próximo Einstein o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta la vista.